las personas que sufren de este síndrome no terminan de internalizar sus logros. Vamos a darnos ese valor entre nosotros, vamos a hacer piña también, ¿no? Y a luchar porque se oiga nuestra voz y que la voz del síndrome del impostor nos abandone a todas. No es necesario, no tienes por qué encajar en sitios de una manera determinada, puedes encajar de mil maneras y a tu forma. En ese momento esa voz estaba ahí. Sal de aquí, huye, no vales para esto, no vas a hacer gracia, no vas a estar simpática, no vas a estar... Y fue como, cállate, déjame vivir este momento un segundo. Bueno, hola, hola. Hoy empezamos el mes del orgullo y es 2 de junio y para ello tenemos a una invitada muy especial, Impostora Soler. ¿Qué tal? Impostora, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues aquí muy contenta de estar contigo y hablar un poquito pues de varias cosas que nos interesan a la comunidad, yo creo. Y bueno, pues eso, yo creo que vamos a hablar de un tema interesante, me parece, ¿no? Así que Totalmente. bueno, a De hecho, echar yo un creo que ratito. muchas personas se van a sentir identificadas porque parece como que es algo que lleva bastante tiempo como de moda en las redes sociales, de lo que vamos a hablar hoy, que Sí, va a ser precisamente, damos una pista por tu nombre, impostora, vamos a hablar del síndrome del impostor, del síndrome de la impostora. efectivamente. Y bueno, para entrar en antecedentes, para entrar un poquito en contexto, hay que recordar que las personas que sufren de este síndrome no terminan de internalizar sus logros, ¿no? Normalmente, pues suelen atribuirlos a factores externos, como por ejemplo la suerte, ¿no? No se dice: "Oh, qué bien lo he hecho" o "me lo he currado", sino Al que, bueno, azar, ha ¿no? sido la suerte, o mira qué casualidad que ha pasado esto, porque si no, no lo hubiera conseguido, ¿no? Entonces, Sí. ¿cómo es tu caso? Ponnos un poquito en contexto, Pues impostora. bueno, Impostora nace hace 6 meses, hace muy poquito, o sea, llevo muy poco tiempo. La persona que habita en mí, Miguel, mi nombre real, aparte de Impostora, pues siempre se ha dedicado a lo artístico, al teatro, pues a las variedades, ¿no? Como digo yo. Y bueno, al final, Impostora nace de una lesión, imagínate, nace de algo físico, una lesión en el tobillo, que me inmovilizó durante un tiempo. Y en ese tiempo, pues tuve mucho tiempo de pensar en qué quería hacer con mi vida, qué estaba pasando, ¿no? Estaba en un trabajo que a lo mejor pues no me daba lo que yo necesitaba en ese momento vital. Y bueno, pues fue como una decisión arriesgada tomar pues esta determinación de crear este personaje que ves aquí a día de hoy, que se llama Impostora Soler. ¿Por qué Impostora Soler? Que siempre lo explico un poco. Pues al final, bueno, me gusta mucho Pastora Soler, la cantante. Y bueno, era un poco el juego de palabras. Un día estaba hablando con una amiga y digo, tía, es que este síndrome de la impostora que me viene de largo, de siempre de no creerte los logros y tal, y ha hecho que precisamente pues empiece este proyecto con 37 años, que nunca es tarde, pero sí que es verdad que normalmente en esta profesión suele empezar la gente pues mucho antes, pues ahora hay Ujú. gente de 20 añitos empezando y tiene mucho talento, pero siempre fue esa cosa de tú no vales para esto, esa voz interna que nace de ti y empieza a decirte cosas que pues empiezas a oír, a internalizar y a tener dentro y llega ese momento en el que dices, bueno, voy a aparcarte un poquito esta voz que me estás aquí un poco agobiando y voy a hacer lo mío y bueno, pues poquito a poco es un descubrimiento cada día, esta profesión además, vas descubriendo cosas de ti que no sabías, vas sacando Ujú, y eso es muy guay, yo estoy muy contenta, la verdad. Pero es verdad que esa ujú. voz no se ha callado. Sigue ahí, ¿eh? Claro, pero mira, precisamente una de las cosas que se suele decir del síndrome del impostor, una de las, cómo se trabaja, ¿no? Que normalmente se suele trabajar con terapia cognitivo-conductual, es Sí, precisamente en identificar esa vocecita, porque muchas veces el pepito grillo ese, ¿no? Que tenemos dando por saco en muchas ocasiones, sí, muchas personas no se dan cuenta de que tienen esa vocecita y de que le está hablando cuando, bueno, debería a lo mejor estar haciendo algo diferente o reaccionando de otra manera. efectivamente. Entonces, el hecho de que tú lo hayas identificado ya es un paso, ¿no? ¿Recuerdas la primera vez que sentiste que no eras suficiente, incluso cuando estaba espectacular como lo está hoy, impostora? Pues bueno, al final lo de cuando empiezas aquí en esta profesión, al principio nunca te vas a sentir espectacular porque primero tienes que aprender a maquillarte,
cada vez que, además que cuando te estás empezando a maquillar, empiezas a ver todos esos fallitos pequeños que dices, ay, aquí esto no me gusta, pero bueno, es cuestión de identificarlos y aprender de ellos y rectificar siempre, ¿no? Como en la vida, como en todo. Sí que es verdad que al principio, creo que la primera vez que salí en drag a la calle, o sea, fue un shock importantísimo porque decía, estás aquí delante de gente, la gente te está viendo. Salí con unas compañeras de aquí de Málaga que me invitaron al escenario y en ese momento yo estaba, esa voz estaba ahí. Sal de aquí, huye, no vales para esto, no, no vas a hacer gracia, no, no vas a estar simpática, no vas a estar... Y fue como, cállate, déjame vivir este momento un segundo, por favor. Y luego cuando yo hay una cosa que me pasa muchísimo, que es que mientras estoy actuando, estoy performando, esa voz está ahí como un poco en stand-by por detrás todo el rato, pero intento Ujú. como acallarla. Luego me veo en los vídeos y digo, madre mía, pero si estás divina, estás espectacular, estás haciendo... Y eso como que me va dando un poco ese ánimo de, ¿sabes? Porque luego cuando te ves en perspectiva de fuera dices, todo esto que estaba pasando por mi cabeza realmente no estaba pasando de verdad. Estaba pasando otra cosa, ¿sabes? Y ese feedback del público ni siquiera te sirve para Ujú. callar la voz. Tiene que ser como verte de fuera a los días. Yo hay veces que no me quiero ver en los vídeos tampoco, que me cuesta mucho. Pero bueno, vamos poquito a poco Pero trabajando eso. es curioso lo que Sí, dices, ¿no? Porque en ese momento estás viviendo también la reacción del público y ese público te está total. dando un feedback totalmente positivo en tu Sí, caso, ¿no? Que son cariñosos, son, bueno, pues lo viven, ¿no? claro. Y eso no se puede disfrutar en ese momento, ¿no? Cuando estás con esas dudas, con esas No. inseguridades. Es muy difícil estar performando, haciendo lo que estás haciendo y estar presente. Eso es, creo que lo más complicado, incluso para mí, ¿eh? No sé si para otras artistas o tres artistas que hay en esto del drag queen y del travestismo. Ujú, Eh, pero sí que es verdad que a mí, por ejemplo, estar presente me cuesta mucho. Me cuesta mucho, estoy muy en mi cabeza, estoy... Sí que hay algo dentro que nace y que es lo que te mueve, un poco esa, como esa sustancia que llevamos dentro, ¿no? Que nace y que se reproduce y que tal. Sí que es verdad que yo, por ejemplo, además, perdón, perdón, en estos 6 meses eh, he conseguido muchas cosas. O sea, tengo un espectáculo propio. He trabajado con compañeras. Hace nada estaba en un concurso que de 17 personas, esto me lo estoy diciendo como en plan, diciéndomelo a mí, esos logros, de 17 personas he quedado cuarta, que no es, que al final es un número y que yo siempre lo digo, que yo cuando participo hago cosas no lo hago por el reconocimiento, lo hago por mí, por probarme, por ver hasta dónde soy capaz de llegar, ¿no? Pero hay que ver, estoy consiguiendo todo esto y aún así, esta voz está ahí, presente, sigue, y entonces, ujú. bueno, le digo, cállate todo el rato, cállate, no puedo Claro, y más. que y es lo que tú dices, ¿no? Esos logros, cómo se identifican, cómo se ven y, sin embargo, cómo se olvidan rápidamente, ¿no? ¿Cómo Totalmente. convive la drag queen, la impostora Soler, poderosa, con la persona que a veces no se lo cree? ¿Cómo convive Miguel con la impostora? Es una guerra que Constante. tienes que aprender a superar. Ayer tuve voy teniendo como crisis de identidad que voy superando poco a poco. Ayer tuve otra crisis, fue yendo a ver un espectáculo de compañera, pero no sé por qué, estaba como nervioso. Hay una parte de mí que Miguel sigue intentando ser impostora, no sé si entiendes lo que te quiero decir. Es como Ujú. tienes que estar chispeante, tienes que estar brillante todo el rato, tienes que estar... Hay días que no te apetece eso y ayer no iba en impostora, pero aún así, pues como estás en un ambiente de espectáculo, de compañeras y todo eso, siempre tienes que estar como con esa explosividad y esa alegría y tal, y a veces no te apetece también. Entonces, esa lucha constante de la impostora, Miguel tiene ansiedad también, por ejemplo, o sea, entonces la ansiedad también convivir con ese auto eh, explotación, como digo yo, de tener que estar divina, espectacular, aunque vayas en Miguel, tienes que ser.
la persona pues más, pues la mejor persona posible, ¿no? Y a veces no se Ujú. puede. A veces tienes problemas, a veces no duermes bien, a veces tienes un problema en casa con tu pareja o con lo que sea, ¿no? Claro. Y no te permite pues ese 100% de exigencia, ¿no? Y bueno, pues Claro, eso. imagino que también será dos partes, ¿no? Una parte positiva, porque la track lo que te hace es también sacar todo eso que no puede sacar Miguel y que necesita Efectivamente, sacarse y echarse para afuera. Pero por otro lado también es, como tú dices, esa autoexigencia, ¿no? Porque ¿crees que la cultura queer empuja la excelencia como forma de sobrevivir? No, no, no estamos exigiendo demasiado. totalmente. Y lo he meditado un poco, esto también, pues yo pienso mucho también. También soy un poco pensadora soler o sobrepensadora soler. Y bueno, al final es como que como intentamos encajar siempre en la norma desde pequeñito, pues siempre tienes que ser el mejor estudiante, el más simpático, el más para suplir pues esa parte negativa que la sociedad vierte contra ti porque eres diferente, Ujú, porque no entras en las normas establecidas de género, de pues de ser quien eres en realidad, ¿no? ujú. Y tienes que estar como todo el rato siendo la mejor versión de ti, que eso para la heteronorma no suele ser, puede ser mediocre, ¿no? En algún momento también, ¿no? Cuando vives conforme a las reglas de la sociedad y de hecho muchas veces se te exige si eres pues una persona no del colectivo o heterosexual, puede ser mediocre. Y aquí es como que la mediocridad pues no está bien vista, ¿no? Tienes que ser siempre pues Mm, el más guapo, el más tal, la más guapa, la más bella. Y a veces pues estar bien también bajar esos listones, ¿no? Para ujú. también aprender de ello y ir pues un poco dándote cuenta de que no tienes que ser la mejor siempre. Puedes ser también del montón y está muy bien. Pero bueno, Exactamente, nos exigimos un exactamente. montón. Sí, sí, Claro. esa autoexigencia está presente en cada pasito que damos. En tu caso, por ejemplo, para hacer drag, es muy necesario estar inspirado, ¿no? Tener esa creatividad a flor de piel. ¿Cómo influye el síndrome del impostor en tu caso, en la creatividad siendo drag queen? Pues mira, yo, por ejemplo, que vengo del teatro, tengo la costumbre, o yo lo hago así, sé que hay compañeras, por ejemplo, que no, pero yo, por ejemplo, antes de cada actuación, me marco un guión que llevo y que tengo más o menos ahí para estar segura de lo que voy a hacer. Luego, sobre eso improviso, ¿no? Pero cuando Ujú, estoy escribiendo el guión, por ejemplo, es como, esto no va a funcionar, esto no va a funcionar. Pero aún así, muchas veces digo, confía, hay esa dualidad de la voz que te dice esto y también muchas veces es intuición. Como artista sabes que algo te está diciendo que por ahí va bien, pero otra parte te dice, esto no. Y intento confiar más en mi intuición, la verdad. Y es verdad que muchas veces lo que yo creo que menos va a funcionar es lo que más funciona. Y eso es como ujú. que también te da ese plus de aprendizaje, ¿no? De, ves como al final, confiando en tu intuición más que en la voz de impostora, que al final impostora nace de eso, de coger tus debilidades o la parte débil de ti, potenciarla, escucharla y darle voz y hacer que sea grande, ¿no? Ujú. Entonces, ha sido como ese viaje todo el tiempo artísticamente. También digo que Impostora nace de las 100.000 pequeñas cosas que Miguel hace, yo siempre digo medio bien, ¿no? El medio bien. Y juntarlas todas y crear esta pieza de museo que está aquí delante. Exactamente. Y aparte también es curioso lo que dices, ¿no? Cómo te queda en la mitad de medio bien. No, Medio no bien, siempre te estás diciendo. reconociendo, ¿verdad? No reconociendo que a lo mejor lo que tú has dicho también, la intuición, qué importante es seguir la intuición, ¿no? Sí, Lo que te dice aquí en Alemania se dice el sentimiento de la barriguita, ¿no? Que es como, ¿qué te está hablando sí, la barriguita? ¿Qué te está diciendo el estómago, ¿no? En ese momento. Como cuando se claro, dice, tengo mariposa en el estómago, pues porque te está hablando, te está mostrando esa intuición que te puede favorecer en muchos casos, ¿no? Entonces, es una de las cosas, si me dejas que lo comente, de la claro. sintomatología precisamente del síndrome de la impostora, es ese miedo al fracaso.
ese diálogo interno negativo que tú has nombrado, por ejemplo, la obsesión con los errores del pasado, porque muchas veces hemos tenido una experiencia mala con algo y entonces pensamos que va a volver a repetirse, ¿no? Entonces, eso es como que está muy presente también en este síndrome. La Sí, sensación de incompetencia y dudar sobre tus propias capacidades, ¿no? Algo que tú a lo mejor intuitivamente lo ves correcto y lo ves que bueno, pues puede funcionar, como que esa vocecita te está diciendo, bueno, dudo de que te pueda salir o dudo de que te funcione, ¿no? totalmente. El Ahora miedo a ser mismo, expuesto, perdón, dime, dime. nada, ahora mismo que estoy hablando contigo, la voz está aquí, ¿eh? O sea, está con nosotros, aquí presente. Estamos, creo que estamos haciendo un trío ahora mismo, los tres. Sí, estamos aquí como, y yo estoy pensando, ay, qué nervios, qué estoy diciendo, pero bueno, al final luego me veré como siempre y diré, pues has estado bien, la verdad, no Ahí está. estaba Y medio te bien lo por digo lo yo, menos, yo, ¿no? yo, yo ya te doy mi sensación, El es que está feedback, saliendo ¿no? todo muy natural, o sea que no te preocupes. Muchas Lo gracias. que quería comentar para terminar con la sintomatología, el miedo a ser expuesto como impostor. Claro, tú estás siendo expuesta como impostora ahora, pero esa vocecita tuya te está diciendo, es que a lo mejor no lo estoy diciendo como tenía que haberlo dicho, ¿no? O a lo mejor lo podría haber Claro, dicho de otra manera. Ese miedo está ahí, igual que la tendencia al perfeccionismo. En tu caso, por ejemplo, en el caso del mundo drag, siempre hay muchas referencias, ¿no? Tenemos a RuPaul de hace tantísimas décadas ahí dando guerra. Entonces tenemos unas imágenes como muy sobrevaloradas o muy idealizadas de lo que puede ser una drag queen, teniendo totalmente. pues muchos tipos de drags, ¿no? En el mundo del drag y por último la exageración en la preparación de cualquier cosa. ¿No? Me comentaba entre bambalinas que estabas Perdón. nerviosa por la entrevista y tal, porque claro, quieres que te salga bien, quieres bueno, que se transmita el mensaje que quieres, ¿no? Mostrar Total. a la audiencia de Lies and Sobre Rainbows. todo es eso, ayudar a los demás a que, y Postora nace para eso también un poco, ayudar a los demás a que se puede, como tú has dicho, ves RuPaul, aquí en España, por ejemplo, ves que ha ganado Carmen Ujú, Farala, que es perfecta, y dices, y yo ahora, ¿cómo me voy a atrever siquiera a hacer mínimamente eso? Y claro, y dices, y mi barba, y otra cosa, y funciona, porque además yo también intento jugar mucho con los roles de, pues de masculino, femenino, que tal, y está muy bien jugar también a veces, y no hace falta ser perfecta de primera. Yo, de hecho, el otro día una drag que también está empezando me dijo, me gusta mucho que has dejado todas las fotos de tu inicio, porque mucha gente borra cuando, no, cuando todavía no te maquillas bien, cuando todavía no tienes esa perfección en el maquillaje, por ejemplo, o en las pelucas o en el vestuario. Yo lo dejo todo. Yo quiero que la gente también vea esa parte de cómo empecé y cómo pues me animé a, pues pareciendo un cuadro de Picasso al principio y no pasa nada. Y empecé a maquillarme con tutoriales. Luego un compañero de aquí de Málaga que hace drag king me ayudó también a aprender a maquillarme y me cambió la vida y cambié la forma de maquillarme, pero también tenía el bagaje de antes de todo lo que iba intentando. Entonces, bueno, creo que ujú, van cambiando ciertas cosas, pero si no lo intentas y sigues oyendo la voz del impostor, nunca vas a llegar a hacer realidad ciertas cosas, porque para mí esto era un sueño y haberlo ujú, cumplido quizá tarde, por decirlo así, porque a lo mejor Miguel lo hubiera hecho con 25 años, probablemente, si esa voz no hubiera estado ahí, R que R, ujú. dando la lata, ¿no? Entonces, Pero, bueno, nunca es pero, tarde, ¿eh? impostora, Eso no me canso de repetirlo. te sigues sintiendo un fraude con peluca? Sí, la respuesta corta es sí. Añado más. A ver, sí que es verdad que cuando yo sí que es verdad que no tiendo a comparar. Eso es algo muy bueno que creo que tengo como persona, que nunca tiendo a compararme con otras personas. Quiero decir, hago mi show y siempre soy la persona más crítica conmigo misma, pero sí que es verdad que sé que todo el mundo tiene sus habilidades y cada uno, pues yo por ejemplo no sé bailar como otras compañeras o yo a lo mejor no me maquillo también como otras compañeras, pero nunca me comparo con nadie. Siempre es desde mí la autocrítica, soy la persona más autoexigente consigo misma, pero sí que siento que a lo mejor, pues eso, el tener
esa visión de no ser envidioso, envidiosa en este caso, que la envidia para mí es como de las peores cosas que puedes tener porque siempre estás comparándote con otra persona y a lo mejor esas Ujú, capacidades que tiene esa persona tú no las tienes y no pasa nada. Entonces, bueno, ¿por dónde iba? Que sí que me siento un fraude, pero estoy intentando a través también del verme, del seguir luchando, pues voy fomentando que no, que yo valgo para esto y voy a seguir dando mucha guerra también, la verdad. hasta que, ujú. hasta que llegue a conseguir todo lo que tengo. Yo tengo una libretita ahí en la que voy apuntando, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Y voy poco a poco diciendo, venga, lo vas a conseguir. La otra voz dice, no. Pero bueno, Ujú. voy a ganar ¿Cuál esta lucha. cuál ha sido el momento más duro que has tenido? Porque claro, dices que todavía estás en ese periodo de fraude, ¿no? Que te sientes como que Sí, estás defraudándote a ti la primera. ¿Cuál sí. ha sido el peor momento? No sé, o entre bambalinas o en un espectáculo en el que te has sentido realmente que hayas pensado, pero ¿a quién quiero engañar? Pues así que piense un poco, yo creo que fue participé en un concurso hace relativamente poco y, y claro, un concurso en el que había compañeras con una trayectoria brutal, luego competía en mi semifinal con otra persona que ya conocía, que tal, y era no por compararme, como te he dicho antes, sino más bien como, ¿qué hago yo aquí con esta gente? Que hace cosas tan, ¿sabes? Entonces fue como ese momento bueno, si ves los vídeos, se me ve que voy a explotar en cualquier momento porque estaba muy, muy, muy nerviosa. O sea, era como que no, que no, que me voy, que no lo hago, que no lo hago. Llorando fuera, o sea, fue todo. Luego lo hice, salió genial, gané la semifinal, pasé a la final y era como, y todo esto sin siquiera tener intención de que ocurriera, ¿no? Y es como, ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? Pero bueno, de hecho me dijo mi compañera la que presentaba, por favor, relájate, porque es que te va a dar literalmente algo. Estás. Y bueno, al final, ese creo que fue el momento clave. Pero también te digo, yo intento, como con la lesión y todo, de estos momentos yo intento sacar lo positivo y decir, pudiste. Al final, pudiste hacerlo. A pesar de todos los Ujú. nervios, el drama, el colapso, ¿no? Pudiste hacerlo. Y me quedo con eso, y ese aprendizaje es el que yo creo que al final se tienen que llevar, perdón, los compañeros y compañeras que hagan drag. Claro, es que ahí es lo que te quería preguntar también, ¿no? Primero, ¿cómo intentas domar esa voz crítica que está continuamente, incluso ahora presente en nuestra entrevista? Y en segundo lugar, ¿cómo es posible que, aun diciendo que lo guardas para ti, ¿no? Que lo tienes como recuerdo, como logro, cómo no lo tienes presente a medida que va evolucionando también, ¿no? Porque si aún te considera un fraude con peluca, no debería ser reducirse con el tiempo porque has visto que has conseguido muchas cosas que tú pensabas que no ibas a conseguir. Yo creo que, y esto es positivo, aunque parezca que no, creo que es algo que va a ir contigo siempre, entre comillas. Quiero decir, vas a tener que, esas voces la vas a tener que oír y abrazar y, decir, y dialogar con ella. Al final, ¿no? Es como algo, como todo en la vida, vas a tener que superar poco a poco, no va a ser de un día para otro, va a estar ahí siempre, pero tú tienes que aprender a decirle, este no es tu momento, este es el mío. Y ahora no es, ya tendrás tu momento en otra ocasión, pero ahora es el mío. Entonces, aprender a abrazar esa parte que yo siempre digo que también todos somos luz y oscuridad, Ujú. partes que se van fluyendo, ¿no? Entonces, igual abrazar esa oscuridad y darle el valor que al final lo que he hecho yo con Impostora, ¿no? El coger ese síndrome que a mí me ha afectado tanto a lo largo de mi vida, decir, me lo voy a poner como nombre y voy a luchar contra ti desde Impostora. Y Claro. lo bueno que tiene Impostora es que
como eres impostora puedes hacer de todo en la vida, ¿no? Claro. Claro, pero Entonces, aparte imagino que también, bueno, todo es un proceso, ¿no? No se puede esperar que cambie, que de pronto no, desaparezca esa voz crítica. Entonces yo creo que poquito a poco lo que estás consiguiendo con esos logros, con esa identificación de la voz crítica, pues te va a ir ayudando en tu camino. Eres muy joven todavía, ¿no? No llegas ni, eso ni a los dicen. 40, por favor. Pues Y como drag entonces, soy joven, soy baby todavía y bueno, que yo el mensaje que quiero lanzar a todo el mundo que quiera hacer drag se puede. Se puede hacer desde cualquier formato y cualquier idea que se te ocurra, porque esto a mí lo que digo siempre, lo que me da es libertad creativa, porque ujú, con tu cuerpo estás performando lo que te apetece ese día. Pues hoy me siento más, como me veo hoy así un poco más esotérica, pues mañana me siento un poco más chica pop de los 60 y voy haciendo esas cosas y yo me lo paso muy bien y es súper divertido. ¿Que tengo que luchar contra esa voz? Pues poquito a poco, no hay prisa tampoco, ¿no? Porque lo más importante no es el llegar siempre, es el camino que vas haciendo con esto. ujú. Entonces animo a todo el mundo que quiera hacer drag, que quiera ponerse una peluca, que no se quiera poner peluca, no pasa nada, te puedes inventar un personaje que no lo tenga, yo llevo barba. Cada una al final encuentra su camino burlando un poco esa voz interna de esto no sirve. Y las normas están para romperlas, las normas en el drag, en otras cosas no. Pero yo creo que están para romperlas y para ser libre y para hacer Y lo que quiera. y me parece estupendo que se puedan romper las normas, sobre todo en una cosa tan, bueno, que sale del alma, de la actuación, Es del que uno de los grandes divertirse, logros ¿no? del drag y de la comunidad queer es romper normas y romper lo establecido y querer encajar en un Ujú, formato, sea, te pongo Drag Race o te pongo, no sé, lo que sea, ¿no? Concursos o lo que sea, no es necesario, no tienes por qué encajar en sitios de una manera determinada, puedes encajar de mil ujú. maneras y a tu forma, pero claro, yo con esta cosa del impostor, ya te digo, ha sido mi mayor losa para llegar a donde estoy y aún así estoy aquí luchando y dando el callo porque impostora llegue lo más lejos que pueda y dando lo mejor de mí, que a mí me encanta estar con el público, es lo que más disfruto, el estar Ujú. con la gente, la interacción, que la gente disfrute de lo que hago. Eso es un regalo que me llevo ya para siempre. Exactamente. Y aparte, qué importante es el cariño del público, ¿no? Para continuar, para darte cuenta también que lo estás haciendo bien, que la gente Sí, te quiere. Qué importante. Y hablando de gente, hay muchos de de la audiencia que nosotros solemos lanzar una pregunta en nuestra red de Instagram para nuestros invitados. Y hemos recibido bastantes preguntas, no hemos quedado solo con una porque no tendríamos tiempo para responderla ahora todas, pero desde tu punto de vista, hay uno de nuestros seguidores que pregunta que, bueno, que vemos muy bien el síndrome del impostor en otros, pero ¿y en nosotros? O sea, desde su punto de pues vista, hay otras personas, pues, que es muy rápido, ¿no? Es como el diagnóstico, ay, este tiene PAS, este sí, está con el TDA, este, ¿no? Pero ¿y en sí. nosotros? ¿Cuándo nos damos cuenta de eso? Y bueno, y escribe aparte si tienes alguna receta para eso, desde tu punto de vista, desde tu experiencia personal. La receta mágica. Bueno, recetas mágicas no hay, ¿no? Es mucho trabajo, terapia, sobre todo, muy importante, identificar qué te está pasando y acudir a terapia y que te ayuden al diagnóstico de síndrome del impostor, por ejemplo. Luego también, como te he comentado también entre bambalinas, creo que es una enfermedad, la del síndrome del impostor, que afecta sobre todo a mujeres y al colectivo queer. Entonces creo que es fácil de identificar porque siempre somos las mujeres y el colectivo queer los más autocríticos con nosotros mismos, ¿no? Entonces identificamos eso como, ay, mira, no escucho yo a muchos escritores, hombres, por ponerte un ejemplo, decir, ay, qué mal lo he hecho, no me gusta lo que hago. Siempre es
una voz femenina o del colectivo LGTBI la que dice, ay, esto no está bien, esto tal. Vamos a darnos ese valor entre nosotros, vamos a hacer piña también, ¿no? Y a luchar porque se oiga nuestra voz y que la voz del síndrome del impostor nos abandone a todas. Y como receta, que pues al final eso, mucho curro, mucho oír a la intuición que llevamos dentro, eso me parece súper importante, que lo he comentado antes. Tu intuición nunca te va a engañar, sabes por dónde tienes que ir como artista, como persona. Que fallas, por lo que sea, no pasa nada. Mañana será otro día y podrás intentarlo de otra manera diferente. Pero nunca caer en el error de escuchar esa voz y no hacerlo. Por favor, desde aquí os lo pido. Podéis ser lo que queráis, podéis hacer lo que queráis. Y aquí estoy como prueba de ello, la verdad. Exactamente, y una muy buena prueba de que eso se puede conseguir. Impostora, yo creo que podemos incluso pedir a la audiencia del podcast que si tienen cualquier pregunta, cualquier duda, que lo escriban en los comentarios, lo tenemos clarísimo. Efectivamente, Quedan muchas preguntas en el aire, no da tiempo para más con la poquita media hora que tenemos de capítulo, pero si tienen cualquier tipo de comentarios, preguntas, que la escriban, que nosotros nos ponemos en contacto contigo y puedes yo responder estaré a ellas. atentísima para responder Exacto. lo que queráis. Me podéis localizar también, estoy localizable todo el tiempo. Y sobre todo, pues darte las gracias por haberme ofrecido este espacio, por hablar de algo tan importante como la salud mental, que en el Ujú, colectivo pues escasea a veces por la falta de medios o la falta de ayuda psicológica, que no sabemos ujú, dónde acudir. Si estáis en cualquier tipo de situación difícil, buscad ayuda de amigos, de las personas que tengáis cerca. También digo siempre, lo más importante de nuestro colectivo, que es la familia elegida, la familia que tenemos cerca, la que hemos elegido nosotros, muy importante. Y nada, pues cuando oigáis la voz del impostor o la impostora en vuestro caso, acordaros de mí, que estoy aquí, ¿eh? Yo voy a estar ahí con vosotros para deciros, oye, que valéis mucho, que sois los mejores, las mejores, y haced lo que os dé la real gana, que para eso estamos una vez en la vida y hay que disfrutar de todo y pasárselo bien. Hay momentos también para no estar bien, que no pasa nada, pero en esos momentos también buscar el calorcito y la ayuda de los demás porque tenemos una comunidad muy grande y muy importante que necesita también pues ese calor y ese apoyo que en este caso, por ejemplo, lo das tú. Y de verdad que te doy muchas gracias por haberme, haberme escuchado este rato. Gracias a ti por tus bonitas palabras últimas. Bueno, ha sido una entrevista ¡Ah! maravillosa, Yo voy a pero tus llorar, últimas palabras muy que también bonitas, soy muy muy sentimental. sinceras. Hombre, y está bien. Y te aconsejo una cosa. Dime, Apúntate todo lo que te acabas de decir, porque se lo acabas de decir a la audiencia. Apúntatelo para me ti. lo voy a ver, ¿eh? Aunque luego me va a costar verlo porque me da mucha vergüenza, pero me voy a ver, me Pero voy a ver. primero tú, ¿cómo se dice en el avión? ¿Eh? Primero la mascarilla para ti, luego para el Y otro. luego para los demás. Exactamente. Así que apúntatelo, impostora. Muchísimas gracias por haber estado hoy A ti, aquí. de Gracias verdad. por tus palabras, por tu mensaje bonito, por tu proceso, que sigas estando ahí, estando presente contigo misma, con Miguel, con impostora. Y te mandamos un abrazo muy grande desde Alemania. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto.